¿Qué pasaría si el hombre que juzgas por su apariencia resulta ser quien tiene el control de tu destino? ¿Cómo reaccionarías si, en un instante, tu prejuicio te expone frente a todos? Un gerente de banco racista está a punto de descubrirlo de la peor manera posible cuando un cliente afroamericano llega con un cheque y una verdad que cambiará todo. La sucursal principal del Banco Estatal de Georgia, situada en el centro de Atlanta, era el tipo de lugar que inspiraba confianza y respeto al primer vistazo. Su fachada de mármol blanco y ventanas de vidrio tintado reflejaban el cielo azul y la vida frenética de la ciudad. En su interior, los techos altos, las columnas decoradas con molduras doradas y los suelos de mármol pulido reforzaban la imagen de una institución que valoraba la excelencia y el prestigio. Los empleados trabajaban con precisión mecánica, cumpliendo cada tarea con la eficiencia requerida en un entorno financiero de alto nivel. Entre ellos, David Whitman, el gerente general, se movía como un rey en su corte. Su despacho, ubicado en un rincón elevado del vestíbulo, tenía una amplia vista del movimiento en el banco. Desde allí, observaba todo con ojos críticos, convencido de que su experiencia le permitía prever y controlar cualquier situación. David, a sus 52 años, había pasado 3 décadas en la banca. Se enorgullecía de su intuición, de su capacidad para leer a las personas. Pero esta intuición no era más que un disfraz para un conjunto de prejuicios profundamente arraigados. David creía que había un perfil ideal para los clientes, hombres blancos, bien vestidos, con una forma de hablar que transmitiera educación y riqueza. Cualquiera que se apartara de ese molde era recibido con sospecha, sin importar cuán impecables fueran sus credenciales. Esa tarde de viernes, el banco estaba particularmente concurrido. Clientes de todo tipo llenaban las filas, algunos haciendo depósitos, otros retirando dinero para el fin de semana. Las cajeras trabajaban sin descanso, intentando mantener la calma en medio del bullicio. Fue entonces cuando Thomas Bennett, un hombre de porte distinguido, entró en la sucursal. Thomas era un hombre negro de 48 años, de complexión atlética, con una barba perfectamente recortada y un aire de seguridad que irradiaba en cada paso. Llevaba un traje gris oscuro hecho a medida, una camisa blanca impecable y un reloj de diseño clásico que no ostentaba riqueza, pero sugería buen gusto. Su postura y su andar reflejaban años de experiencia en un mundo que a menudo lo miraba con desdén, pero también un profundo sentido de orgullo y dignidad. Aunque Thomas era un hombre acostumbrado a las miradas de curiosidad o desconfianza, había decidido visitar el banco sin previo aviso. Como propietario mayoritario del Banco Estatal de Georgia, consideraba importante experimentar de primera mano cómo se trataba a los clientes en sus sucursales. No lo hacía con frecuencia, pero ese día tenía un propósito claro: cobrar un cheque personal de 50,000 pesos. Al acercarse al mostrador, Thomas notó la atención que atraía. No era inusual. En muchas ocasiones, su presencia en espacios que tradicionalmente habían excluido a personas como él generaba sorpresa. La joven cajera que lo atendió, Emily, parecía nerviosa pero educada. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó, esforzándose por mantener una sonrisa profesional. «Quisiera cobrar este cheque, por favor», respondió Thomas, sacando un cheque de su portafolio de cuero negro y entregándoselo. Emily revisó el cheque, y al ver la cantidad, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y duda. No era común que alguien cobrara un cheque tan grande sin notificar previamente, y mucho menos alguien que no era un cliente habitual de esa sucursal. A pesar de sus dudas, Emily sabía que debía consultar con el gerente antes de tomar cualquier decisión. «Por favor, permítame un momento, señor. Necesito que mi gerente apruebe esta transacción», dijo, disculpándose antes de dirigirse apresuradamente a la oficina de David Whitman. David estaba sentado en su escritorio, revisando documentos, cuando Emily entró. «Señor Whitman, hay un cliente que desea cobrar un cheque de 50,000 pesos. Necesito su aprobación para procesarlo», dijo, entregándole el cheque. David lo tomó y lo examinó cuidadosamente. Al ver la cantidad, frunció el ceño. «¿Quién lo está presentando?», preguntó, sin levantar la vista.
Un hombre llamado Thomas Bennett. Es afroamericano, parece un empresario. Está bien vestido, añadió, como si eso pudiera influir en la decisión de David. David levantó la vista, intrigado pero también con una pizca de desconfianza. Se levantó de su silla, ajustó su corbata y caminó hacia el vestíbulo, listo para manejar la situación. Cuando llegó al mostrador, vio a Thomas esperándolo. Lo evaluó de pies a cabeza, su mirada llena de juicio. Aunque el traje de Thomas era impecable y su presencia proyectaba autoridad, David ya había formado una opinión. Para él, alguien como Thomas no tenía lugar cobrando un cheque de esa magnitud sin levantar sospechas. Buenas tardes, soy David Whitman, el gerente de esta sucursal. ¿En qué puedo ayudarlo? Preguntó con un tono que intentaba sonar cortés, pero que era claramente condescendiente. Buenas tardes. Como le mencioné a la señorita, estoy aquí para cobrar este cheque, respondió Thomas, manteniendo la calma. David tomó el cheque y lo examinó con detenimiento, como si estuviera buscando alguna señal de que fuera falso. ¿De dónde obtuvo este cheque, señor Bennett? Preguntó finalmente. Thomas lo miró directamente a los ojos. Es de mi propia cuenta. Estoy seguro de que pueden verificarlo. David soltó una risa breve y seca. Entienda que, por la cantidad involucrada, necesitamos realizar verificaciones adicionales. ¿Tiene alguna identificación? Thomas sacó su licencia de conducir y una tarjeta de presentación que confirmaban su identidad. Pero David no estaba convencido. En su mente, la presencia de Thomas seguía siendo una anomalía que requería explicaciones. Esto podría ser un fraude, dijo finalmente, cruzando los brazos. El comentario cayó como un martillo. Thomas se mantuvo en silencio por un momento, evaluando la situación. Podía sentir las miradas de otros clientes y empleados en el banco. No era la primera vez que enfrentaba una situación así, pero eso no hacía que fuera menos humillante. ¿Fraude? ¿Qué le hace pensar eso? Preguntó finalmente, manteniendo un tono firme pero controlado. David evitó responder directamente. Voy a necesitar más tiempo para investigar este cheque. Por ahora, no podemos procesar esta transacción. Mientras la tensión crecía, Jennifer Blake, vicepresidenta del banco, llegó a la sucursal tras una reunión. Al ver la escena en el vestíbulo, se acercó para intervenir. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a David y luego a Thomas. Solo estoy verificando un cheque sospechoso, respondió David, entregándole el cheque. Jennifer lo miró y luego fijó su atención en Thomas. Su expresión cambió de inmediato. ¿Señor Bennett?, dijo, sorprendida. Es un placer verlo aquí. ¿Cómo está su familia? El rostro de David se volvió blanco. ¿Señor Bennett?, repitió, aún sin comprender. Jennifer se giró hacia David con una mezcla de incredulidad y enfado. David, este es Thomas Bennett, el accionista mayoritario del banco. ¿No lo reconoces? El silencio que siguió fue absoluto. Todos en el banco estaban atentos, desde los empleados hasta los clientes que habían estado siguiendo la interacción con creciente curiosidad. Thomas guardó sus documentos con calma y se dirigió a la salida, pero antes de irse, se volvió hacia David. Espero que recuerde esto como una lección, señor Whitman. El respeto no se otorga por las apariencias, sino por las acciones. David fue despedido al día siguiente, y Thomas, lejos de regodearse en su poder, utilizó el incidente como un punto de partida para un cambio institucional. Implementó programas de capacitación en diversidad e inclusión en todas las sucursales, con el objetivo de asegurar que todos los clientes fueran tratados con dignidad y respeto, sin importar quiénes fueran o cómo lucieran. Con el tiempo, el Banco Estatal de Georgia se transformó en un modelo de igualdad e inclusión, demostrando que incluso las instituciones más rígidas podían evolucionar. La experiencia dejó una huella en todos los involucrados, recordando que el progreso social no solo depende de leyes y políticas, sino también de las decisiones cotidianas que tomamos en nuestras interacciones humanas.